del envío de tropas, vamos a mirar ahora a Francia. Han sorprendido unas declaraciones de un contraalmirante. Dice que se están preparando para la guerra, que se preparan para una guerra de alta intensidad. Bueno, estamos más o menos ya acostumbrados a mensajes de este tipo por parte de los principales líderes europeos. Borrell en las últimas horas decía que la guerra ya no era una fantasía. Incluso Pedro Sánchez, que era quizás de los que menos hablaban en este sentido, también advertía en las últimas horas. Pero Francia pues parece que es la líder dentro del bando occidental, sobre todo dentro del bando europeo, Dolores, y han sorprendido estas declaraciones. Dicen que se están preparando para una guerra naval, para una guerra de alta intensidad. Lo ha hecho uno de sus principales contraalmirantes. No sé cómo ves esta cuestión. Decían de empezar con maniobras en el Mediterráneo ya en las próximas horas. Sí. Creo que también esto es un discurso para adentro, es decir, Francia como un país miembro de la OTAN. Porque claro, aquí se está discutiendo, pienso que, a ver, la guerra en Ucrania, por mucho que se diga, considero, no es la guerra de la Unión Europea, es la guerra de la OTAN. Y claro, una alianza político-militar de estas características, que está hecha para combatir, cada vez que se plantea un escenario bélico, se juega su propia cohesión. Y al jugarse su propia cohesión, se juega su propia legitimidad. Dentro de la OTAN se están planteando, concretamente Estados Unidos, y Trump lo está diciendo que si llega al poder, vuelve a plantear una cuestión que ha sido pues, muy recurrente dentro de la OTAN, que el que no pague suficiente, en este caso pues más del 2%, pues en caso de algún problema con problemas bélicos con alguno de estos países, pues Estados Unidos y la OTAN no va a proteger. Entonces, lo de guerra de alta intensidad, a ver, es que no sé en qué contexto exactamente lo pone, pero siguiendo un poco lo que ha dicho, lo que lleva diciendo Macron y lo que se está diciendo en los países más importantes de la OTAN, que lo que no podemos hacer es desarmarnos, porque después nos encontramos como una situación de estas en Ucrania y no podemos actuar bien y rápidamente como lo que le corresponde a una alianza político-militar. Yo creo que va en ese sentido, y porque dentro de la OTAN está habiendo crisis. La OTAN no es un todo homogéneo. O sea, cuando hablamos de los países occidentales de Occidente, es verdad que estamos ahí, pero no es un todo homogéneo, y dentro de la OTAN cada uno tiene una visión distinta, y lo hemos visto con Ucrania y lo hemos visto con el resto del mundo. Y luego, prepararse para una guerra de alta intensidad, y empezando por la guerra naval en el Mediterráneo. A ver, Francia siempre ha estado en el Mediterráneo y Francia va a seguir estando ahí en el Mediterráneo, y se ha salido de la tierra al mar, porque no exactamente del Mediterráneo, pero un poquito más abajo del Mediterráneo en tierra, ha empezado a sacarla Rusia. Entonces lo que hace Francia es moverse del lugar para mirar hacia el país que le ha echado un pulso a Francia pues en África, y esa es Rusia. Pero además es que Rusia está en Ucrania, es que tiene a Rusia en varios frentes. Entonces, guerra de alta intensidad, no sé exactamente lo que significa, pero lo que significa, digo, para Macron, pero lo que sí se ve, vamos a ver, Francia es una potencia mundial, y entonces lo que quiere estar diciendo es reforzarse en todas las partes en el mundo, más que para lo que puede significar literalmente una guerra de alta intensidad. Es decir, es como volver al poder en su expresión más dura, que efectivamente pues puede recordar un poco la Guerra Fría, aunque en un contexto internacional completamente distinto. Francia está poniendo también en marcha, está recuperando fábricas para seguir construyendo, si cabe, todavía más obuses. Entonces, bueno, ¿eso significa que se está rearmando?
Sí, pero se está rearmando en un contexto de paz, porque lo que no veo todavía es que convierta su economía en una economía de guerra, y además convertir la economía francesa en una economía de guerra, cuando le pueden sobrar recursos, aunque haya problemas políticos en Francia, pues no es lo mismo que los ucranianos tengan una economía y conviertan su economía en una economía de guerra, cuando en Ucrania lo que está la política del esfuerzo, y hay que mirar muy bien hacia qué lado se echan los recursos. Entonces, yo creo que Macron lo que está es diciendo, me estoy rearmando porque quiero recuperar parte del juego geopolítico a título mundial, porque me han desviado de algunas zonas. Y Rusia, en ese sentido, es muy responsable de esos desvíos. Y Francia no se lleva mal del todo con Rusia, ni mucho menos. Tienen sus costumbres y tienen su cultura política ambos países, y siempre se han mirado a la cara. ¿Que eso significa alta intensidad? Hombre, más alta intensidad de la que era antes, sí, pero guerra de alta intensidad, pues bueno, nos estamos reestructurando geopolíticamente. Pues muy rápido te quiero preguntar por esta cuestión, Luis, nos queda un minutito. En concreto, dice que la Armada francesa se prepara para operaciones militares en medio de crecientes riesgos de un conflicto armado. Lo ha dicho el contraalmirante Jacques Mallard, y dice, bueno, pues que son misiones sobre todo que en particular lo llaman como guerra de alta intensidad. Dice que hay competidores cada vez más desinhibidos. Luis, muy rápido, en un minuto, ¿cómo es esta cuestión? Sí, un poco siguiendo la línea que decía Dolores, Rusia y Francia siempre se han tuteado, ¿no? De hecho, fue Macron el que fue a Rusia a convencer a Putin de que no invadiera Ucrania. No fue Scholz ni fue el primer ministro británico, y a partir de aquí eso que dicen en Francia de la grandeza de Francia, pues todavía queda en el imaginario colectivo y también en el imaginario político, asumiendo que Francia pues sigue siendo algo que ya no es, y que corre riesgo de ser a partir de ahora cada vez menos de lo que ha sido. Recordemos lo que está pasando en el África francófona, que está siendo desplazada por Rusia. Por tanto, yo más que en un enfrentamiento directo entre Francia y Rusia en el marco de Ucrania, también que yo creo que es un poco descartable, por lo menos a día de hoy, porque como dije en el programa anterior, esto es una cosa que debe debatirse en el seno de la OTAN, que para eso somos socios y tenemos un tratado firmado, pero yo lo conectaría con eso que estamos viendo que está sucediendo en el África subsahariana, en países como Senegal y países que otrora pues tenían una posición más francófila y ahora están siendo desplazados o están virando hacia posiciones más rusófilas. Y en esto yo creo que entendemos mejor esas palabras que ha dicho el militar francés. Todas estas cuestiones, muchísimas gracias a los dos, Dolores, Luis, un placer como siempre compartir este rato con vosotros y poner un poco de luz en todos estos asuntos geopolíticos. Un placer, muchas gracias. A vosotros, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Nosotros seguimos pendientes de la actualidad geopolítica, también de toda la actualidad económica, después de la decisión del Banco Central Europeo, del dato de inflación ayer por parte de la Reserva Federal, el dato de IPC. Hacemos una pausa, un par de minutos, y volvemos con la mejor información, con todas las claves. Enseguida comienza Conexión Vilar de la mano de Marta Vilar.